estar aquí. Gracias por tu amor, tu presencia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta mañana vamos a estar reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las cosas que hagamos en este culto. Bendice, Señor, la predicación de esta mañana. Bendice cada uno de los muchachos, Señor, del coro de la alabanza. Y cada una de las cosas que hagamos, Padre. Gracias te damos. Síguenos bendiciendo, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están por llegar. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puestos de pie, vamos a entrar al libro número 518. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo amanecieron este lado?
estar en el punto infantil, por favor. Ustedes y yo vimos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo número 11. Versículos del 17 al 26. Voy a pedir que los jóvenes se tomen de pie, por favor. Si algo no me resulta, yo necesito que ustedes se jóvenes. Ok, muy bien. Claro, no se resisten. Vamos a ver entonces. 1 Corintios capítulo número 11 del 17 al 26. Van a leer las muchachas el versículo 17 y los jóvenes varones el que sigue, y así en el 26 lo vamos a unir. ¿No bueno? Así que todas las hermanas jóvenes y luego los hermanos jóvenes. ¿De acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Pues en primer lugar, cuando nos reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya discusiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que profesan la palabra. Cuando pues os reunís vosotros en vez de comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis a las que comáis y bebáis, o de necesidad de la iglesia de Dios, pero que os dais a los que no tienen nada, que os alabaré, si esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, Y habiendo dado gracias al Señor, que hoy digo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. asimismo, Y hace miles de años ya de eso. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados no con cosas que perecen, no con cosas que terminan o se acaban, sino que hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por el poder de esa sangre. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata. Interesante resulta eso. No con oro o plata, hermanos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera, hermanos, que el Señor nos ha dignificado a través del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Después de que el pecado nos llenó de indignidad y no nos hizo aceptos ante Dios el Padre, con su muerte, con su sacrificio vicario, ¿qué quiero decir con vicario? Con su sacrificio sustituto, con su sacrificio
tomando el lugar que nosotros debimos haber ocupado en la cruz. Él nos ha hecho recuperar la posición de privilegio y la posición de honor, dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solo creación de Dios, sino hijos de Dios. El Señor no nos rescató, decía yo, haciendo referencia a lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. El Señor nos rescató, hermanos, la Biblia lo menciona, de una esclavitud, oígalo bien, de una esclavitud peor que la del pueblo judío en Egipto. Dice la palabra de Dios, amó a los 12 y estuvo con ellos hasta el último instante en que pudo estar con ellos. Pero también qué bonito es la palabra de Dios, que nos ama a nosotros, porque Él ya oraba por nosotros desde antes de su muerte y por supuesto de su resurrección. El Señor ya oraba por aquellos que habían de creer por la palabra de sus discípulos, como el Señor ya oraba por aquellos que habrán de creer por nuestro testimonio y por la palabra de fe que predicamos. El Señor tomó en cuenta todo aquello, hermanos. Entonces, aquel día, jueves, la noche antes de que el Señor fuera crucificado, se reunió con sus discípulos. Y en aquella reunión el Señor instituyó la cena del Señor, o la última cena, como también se le conoce. Y estableció el Señor unas palabras preciosas, unas palabras, hermanos, que nos dan el eje, o viene siendo el eje central, el eje motor de lo que creemos y de lo que tenemos que hacer ahora. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Me encanta eso. No es algo opcional. No es algo a ver qué piensas. No es algo para tomar decisiones levantando la mano. El Señor lo establece. Hazlo en memoria de mí. No si quieres hacerlo, hazlo, dice el Señor. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ok? Y muchos años después, el apóstol Pablo, al mundo gentil, que es a quien fue misionero, el apóstol Pedro fue misionero del pueblo judío, al mundo gentil, el apóstol Pablo les entregaba estas mismas palabras que leímos ahí en 1 Corintios. Ok, los corintios no eran judíos, eran gentiles. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo les anima a obedecer con dignidad esta obediencia, esta experiencia y esta ordenanza. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor ha establecido que su pueblo participe de esta ordenanza para recordarle, y esto es importantísimo. De manera que la cena del Señor es una memoria que el Señor ha establecido para su iglesia. El Señor ha establecido para sus hijos como cuerpo. El cuerpo de Cristo en la tierra se llama iglesia. ¿Ok? Y esta noche tendremos esta experiencia como iglesia. Participaremos de la cena del Señor. Desafortunadamente, la historia nos cuenta que ha habido conflictos por creer en Dios, por creer en Cristo, o por no pertenecer a la religión tradicional o popular. Y muchos cristianos han tenido que esconderse, y allá escondidas, qué triste, pero qué bonito también, querer hacerlo, aún con todos los conflictos y las persecuciones que la historia nos relata, cristianos que pudieron allí escondidas recordar al Señor a través de esta celebración, poder pensar en Cristo, en su sacrificio vicario en la cruz del Calvario para nuestro provecho, para nuestra redención, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para la vida eterna de nuestra alma. Aquellos cristianos metidos en los subterráneos, escondidos de alguna manera para poder llevarlo a cabo, hermanos. En tiempos de persecución,
como en tiempos de paz, como en nuestro tiempo, gracias a Dios, con todos los conflictos sociales que pudiese haber. Estamos viviendo tiempos de paz, aunque muy violentos, pero tiempos de paz, gracias a Dios, al final de cuentas. Entonces, esta ordenanza que llegó a nosotros y sigue llegando a nosotros, y la orden del Señor sigue siendo la misma, no ha cambiado. Hacer esto en memoria de mí. Así es. De manera que esto no tiene que ser meramente un recuerdo emocional. No, para nada, hermano. No es un recuerdo emocional nada más. Estamos hablando de una acción, pero un acto de voluntad, donde nadie nos obliga a hacerlo. La orden se da y cada quien obedecemos según querramos o no, pero la orden está allí para que la obedezcamos. Es algo que tenemos que hacer, hermanos, en determinado tiempo, lugar y forma, como cristianos, congregados, reunidos. No es algo opcional para el creyente, no es algo opcional para el cristiano. El Señor dijo, hacedlo, y tenemos que hacerlo. En la palabra de Dios encontramos algunos casos donde la iglesia se reunía y cada primer día de la semana lo compartían el pan, y lo hacían donde había un grupo de cristianos, cuando todavía no estaban los templos para congregarse, pero había la iglesia congregada allí, y había el siervo del Señor para administrar la ordenanza, y estaba allí, y el Señor obrando y trabajando en medio de su pueblo allí reunido. Dice la palabra de Dios que aquellos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos hermanos se reunían, no solamente para la cena del Señor, se reunían para otras cosas también, pero aprovechaban para participar todos juntos. Ok, entonces, hermanos, tenemos que saber de qué se trata, qué es la cena del Señor, cuáles son los elementos que participan. Sencillamente es el pan, en nuestro caso es un pedazo de galleta, no tiene levadura, y luego el jugo de uva, simbolizando el fruto de la vid, que es lo que menciona la palabra de Dios, que representa y simboliza la sangre de Cristo Jesús. Sangre que fue derramada, y cuerpo que representa el pedazo de pan o de galleta, y que fue sacrificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esos son los dos elementos que participan, no hay más. Pero hay que creerlo y hay que pensar, realmente no creemos en la transubstanciación. ¿Qué significa eso, hermanos? No podemos creer, no tenemos un argumento bíblico para pensar que ese pedazo de galleta, ese pedazo de pan y ese jugo de uva se convierte en el cuerpo de Cristo. Por supuesto que no. Solo es un simbolismo. No se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente. No, para nada. Por eso la cena del Señor, hermano, la participamos con pan, caso de galleta, como les digo, que representando el cuerpo de Cristo, y luego el jugo de uva, simbolizando la sangre de Cristo. Ambos elementos, no uno solo, una memoria visible, donde podemos verlo. No solamente es una acción, es algo que podemos ver, podemos palpar con nuestras manos. Y es que el Señor no se equivoca, hermano. El Señor sabe que la mente humana es débil. Deseamos quedar a recordar, pero también queremos ver las cosas para creerlas. ¿Qué decía Tomás cuando el Señor había resucitado? Tomás, hermanos, él mismo lo dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¡Caray, qué tremendo! Mas sin embargo lo dijo, y está ahí plasmado en la palabra de Dios. Cuando Tomás estaba diciendo todavía aquello, dice la palabra del Señor que Cristo llega atravesando las paredes, ni siquiera la puerta se abrió, atravesando las paredes,
Y el Señor le dice a Tomás, sin estar presente, el Señor sabía lo que Tomás había dicho. Tomás, mire en mi mano la señal de los clavos. Mete tu dedo en el lugar de los clavos y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Dice la palabra de Dios que se le queda viendo y se postra a sus pies. Señor mío y Dios mío, y le adoró. Okay. ¿Por qué tener que ver para creer? Bueno, fue un caso de Tomás. ¿Por qué lo plasma la palabra de Dios? Tiene su propósito, porque la humanidad así somos. Necesito verlo para creerlo. Muy bien, pues Tomás lo hizo, hermano. Entonces la cena del Señor es una memoria visible. Es una memoria visible, hermano. El Señor nos ha dejado la forma de recordarle de una manera adecuada, donde nos gusta ver, nos gusta palpar, hermanos. Nos gusta tener enfrente lo que estamos creyendo y a ver de qué se trata. Ok, no estamos juzgando la teoría de Tomás, por supuesto que no, pero estamos haciendo referencia a que la naturaleza humana así se comporta, o así somos, hermanos. De manera que es una memoria visible la cena del Señor. Pero también, hermano, es muy importante que no podemos dejar de fuera, es una memoria que fortalece. Una memoria que fortalece. ¿Y qué habrá en nuestra memoria respecto de Cristo? Hacer esto en memoria de mí. Porque debe ser una memoria que nos fortalece, un recordatorio de algo que nos dé fortaleza. ¿Qué viene a nuestra mente cuando recordamos a Cristo? Bueno, en el Getsemaní lo vemos solo, abandonado, lo vemos traicionado, luego más tarde lo vemos torturado, golpeado, escupido en el rostro, empujado, golpeado en su cuerpo. Lo vemos en la cruz. Pidió agua y le dieron a beber vinagre, una gruesa corona de espinas sobre su cabeza, y no puesta con cariño, sino puesta con rencor y con odio. Pero también recordamos a un Cristo resucitado. Recordamos a un Cristo ascendido a los cielos. Y recordamos a un Cristo que un día vendrá por su iglesia. Recordamos a un Cristo que un día vendrá por nosotros. Y puedo ver a un Cristo abriendo el cielo y el universo, viniendo en la gloria del Padre y de sus santos ángeles, recogiendo de los cuatro extremos de la tierra a sus escogidos. No había ser rehusado a ser entregado. Él mismo le dijo a Pilato: ninguna autoridad tuvieses contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Qué no sabes que puedo orar a mi Padre y puede ver una legión de ángeles y acabar todo eso? Por supuesto que podía. De manera, hermanos, que el recordar a Cristo, toda esta memoria, cuando el Señor hacía alusión a esas palabras, hacer esto en memoria de mí, es una memoria, hermanos, que nos trae a una evidencia histórica, nos trae a una evidencia de nuestra fe, pero no de algo que sucedió y quedó solamente en el pasado. Estamos hablando de una obra de redención, estamos hablando de una obra de rescate, en una obra de liberación. Podemos ubicar geográficamente donde Cristo fue crucificado. Podemos ubicar, hermanos, cronológicamente los tiempos cuando Cristo fue crucificado. Y podemos pensar en tantas cosas, en teorías, en filosofías. Podemos pensar en tantas doctrinas que se han levantado a partir de eso. Pero esto de la muerte de Cristo, hermanos, del sacrificio en la cruz,
histórico real, no es una teoría. Es algo que sucedió, hermanos. Y lo más importante es que en nuestra vida personal viene a ser una experiencia propia, donde cada quien podemos testificar y no recordamos solamente un hecho histórico, sino una vivencia diaria, una experiencia cotidiana, hermanos, como aquel Dios eterno, que es espíritu, se manifestó en carne. Dios manifestado en carne, Dios hecho semejante a los hombres, un Dios que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo declara tajantemente la palabra de Dios. Por eso esto no es una teoría, no son meras especulaciones o aspiraciones personales, no solamente es un hecho histórico, es un hecho vívido cada día, hermanos. Es una experiencia verdadera, es una experiencia real día a día. Por eso Cristo sigue diciendo hasta este momento: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué en memoria de Él? Porque Cristo aún vive, hermano. Por eso hay que hacerlo en memoria de Él. No lo vamos a hacer en memoria de un ser muerto. No lo vamos a hacer en alguien que vivió y nunca volvió a vivir. No, lo vamos a hacer en memoria de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso esto es más que una ceremonia, de celebración o algo así, hermanos. Esto es una memoria que nos lleva a adorar. Yo no entiendo, de verdad, lo he dicho 1000 veces. Yo no entiendo cómo tantos cristianos se jactan de decir lo que eran en el pasado. Es una de estar diciendo lo que eran en el pasado. Vergüenza debería dar decir y recordar lo que éramos en el pasado. No, cuando la honra debe ser para Dios lo que el Señor ha hecho ahora y está haciendo cada día en nuestra vida. No decir que éramos en el pasado ya sobra. No, ya sobra con lo que fuimos, pero para no recordarlo. Si lo dejamos en la cruz de Cristo, fíjense nada más, y no hablo de la cruz de Cristo, hablo de que está en la cruz. Si lo dejamos en Cristo Jesús, la Biblia dice que Dios el Padre ha tomado nuestros pecados y no nos repito, porque lo he dicho cada vez. Tomó nuestros pecados en sus manos y los arrojó al fondo del océano y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Por qué nosotros sí lo tenemos que recordar a manera de resumir lo que éramos en el pasado? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, por lo tanto, dice: pruébese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Recuerdo en cierta ocasión un pastor dirigiendo todo esto en la ceremonia, en la celebración de la Cena del Señor, envía a los diáconos a hacer su trabajo a la hora de la celebración de la cena. Gracias, Señor, por morir por mis pecados. Ciertamente, hermanos, seguimos siendo pecadores, pero arrepentidos. Pecadores porque traemos nuestra propia naturaleza todavía, se nos ha implantado la nueva naturaleza que es espiritual, es la que nos relaciona con Dios el Padre, con lo divino, con lo espiritual, con el cielo, pero la naturaleza humana la seguimos trayendo. Es la que nos induce a enojarnos, a molestarnos, a echar mentiras, a fallarle a Dios, y la que nos dirige a la tendencia siempre de hacer lo malo. Es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Ok? Pero eso es diferente a que como cristianos vivamos evidentemente en pecado. Así que, hermanos, les animo a reflexionar cómo estamos con Dios,
y que entendamos de qué se trata. Es un sacrificio único que se hizo. La sangre se derramó solamente aquella mañana de viernes, y nunca más ha vuelto a suceder como no había sucedido a causa nuestra, por nuestro pecado. Así que esto nos debe llevar a recordar con gratitud el sacrificio de Cristo, pero también recordar que nuestra vida cristiana debe vivir en un alto nivel espiritual, porque un día el mismo del Calvario, el mismo que fue crucificado, ese mismo un día volverá por nosotros, volverá y nos llevará, hermanos. ¿Y cómo nos presentaremos ante su presencia? Reconozcamos, hermanos, delante de Dios algún pecado que esté pendiente. Tristemente, muchos cristianos, al saber que va a haber cena del Señor, prefieren no venir, porque no se sienten dignos. No, mejor que nos dé vergüenza hacer lo malo que hacemos que dejar de venir, o que participar, mejor dicho. Así que, hermano, le animo para que de manera personal, si usted y yo hemos sido lavados en la sangre del Cordero, si usted y yo hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, y estamos conscientes de que Cristo pronto viene por nosotros, por su iglesia, entonces pidamos al Señor perdón por lo que no hemos hecho bien y ayuda para la vida de venideros. Ayuda por los días que están por venir. Porque tomar la cena del Señor indignamente es peligroso. Dice la palabra de Dios: por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que es tiempo de reflexión, hermano. Es tiempo de tratar con Dios. Usted y yo hemos sido perdonados, no porque seamos dignos de ser perdonados, sino solamente por la gracia de Dios. No hay más. ¿Qué cosa buenísima que Dios nos perdonara? Absolutamente ninguna. Solamente creer que en Él podíamos alcanzar el perdón por la fe. Y en fe le invitamos a entrar a nuestro corazón, y Él cumplió su palabra cuando dijo: he aquí yo te la puerta y llamo, según oye mi voz, cierro la puerta y entraré a Él. Entonces Él entró y Él es nuestro Salvador. Por eso es fe, no es por obra. Las obras son la manifestación y el testimonio, la evidencia pública de que Cristo está aquí en el corazón. Así que, hermanos, esto que haremos esta noche es asunto personal, y le animo para que si usted tiene algo por ahí que tratar con Dios, lo haga, y lo haga en este momento, y no sea una razón para que usted se ausente del culto porque no es digno de participar. No, eso sí sería una vergüenza, y Dios lo sabe. Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. En esta mañana estamos delante de ti, nuestro Padre Dios, sumamente agradecidos por la bendición que nos das al tener la oportunidad de escuchar este mensaje, el de poder ponernos a cuenta contigo por aquello que hemos podido hacer bien y no lo hemos hecho, o por aquello que hemos hecho mal de manera consciente, alguna palabra maldicha, algún mal pensamiento, Dios, alguna mala acción. Aquí no te podemos esconder nada, Padre. Tú nos conoces al interior de nuestra familia, como padres y como hijos, como parte de una sociedad. Tú nos conoces como hijos tuyos, cómo está nuestra vida cristiana y qué calidad de vida llevamos delante de ti.
oportunidad, Señor, que tú nos diste de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos bendices cada día. Síguenos bendiciendo, Señor, en el culto de la tarde, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Llévanos con bien a nuestras casas y tráenos, Señor, en la tarde, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú mereces la gloria, Padre. Bendícenos, Señor, cada día, Señor, síguenos bendiciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.